Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el maestro FIDE Andrés Pérez y hoy vamos a hacer una clase sobre cálculo. Vamos a ver dos posiciones, ambas de ataque al rey, como ven ahí señalizado ese rey. Y bueno, vamos a trabajar sobre tres conceptos importantísimos que nos van a ayudar a ordenar nuestro cálculo, o sea, nuestro orden de pensamiento, y con ello ayudarnos a calcular mejor en nuestras partidas. Bien, antes de empezar con la primera posición que ven en el tablero, quería hacerles algunas aclaratorias, y es que, bueno, una es que solemos confundir cálculo con táctica. Eh, Aunque ambas posiciones que vamos a ver tienen táctica, son posiciones tácticas, específicamente de ataque al rey. No siempre hay táctica en el tablero, pero sí casi en todo momento hay que calcular. ¿Bien? Así que cálculo y táctica no es lo mismo. Cálculo tenemos que hacerlo en muchas posiciones, aunque no haya táctica en esa posición. O sea, táctica me refiero un ataque al rey, una clavada, un ataque doble, un jaque al descubierto. Esos son motivos tácticos. No siempre los hay, pero sí casi siempre hay que calcular en una partida de ajedrez. Y digo casi siempre porque ahí me introduzco al siguiente punto que les quería comentar antes de empezar. Y es que Mark Boreski, uno de los entrenadores más importantes en la historia del ajedrez, que murió hace relativamente poco, decía que antes de calcular teníamos que preguntarnos si era necesario calcular en dicha posición, ya que en ajedrez tenemos un factor tiempo que nos condiciona bastante, y si calculamos cada jugada de forma profunda, bueno, es bastante probable que se nos agote el tiempo del reloj y por consiguiente perdamos la partida. Así que también es importante saber cuándo calcular y cuándo, no quiero decir no calcular, pero sí cuándo se puede hacer un cálculo superficial. Bien, es decir, calcular pocas jugadas. Porque a veces también es necesario para administrar nuestro tiempo en el reloj. Un ejemplo son las aperturas. En las aperturas no se calcula porque muchos de los movimientos los tenemos bastante memorizados. Bien, dicho esto, entrando en tema, vamos a ver tres cosas fundamentales que nos van a ayudar en el cálculo, ¿sí? Lo primero son las jugadas candidatas, y es que es muy importante, ¿sí?, saber qué jugada elegir. De hecho, es más importante saber qué jugada elegir, o sea, qué jugada candidata hacer, que profundizar mucho en el cálculo, porque si escogemos la jugada candidata correcta, por ahí quizás después nos demos cuenta de las jugadas correctas que vienen más adelante. Pero si escogemos la jugada equivocada, de nada nos vale profundizar 5 o 10 jugadas adelante, porque simplemente elegimos la jugada incorrecta. Así que elegir las jugadas candidatas correctas es muy importante antes de profundizar en cada una. Bien. Otra cosa muy importante es empezar siempre por las jugadas forzadas. Los entrenadores no nos cansamos de repetir esto, y es el típico jaques, capturas, amenazas. Esto tiene una razón muy fácil, que es simplemente que es más fácil calcular esas jugadas que otras. Es decir, si nosotros damos un jaque, el rival tiene que defender el jaque, retirarse o capturar la pieza, pero no tiene más que eso. Lo mismo si hacemos una captura, generalmente tiene que recapturar o se va a quedar con material de menos. Y si hacemos una amenaza, también por lo general tiene que responder a esa amenaza, a no ser que él tenga una amenaza más grave. Bien, y el otro punto es los patrones. En ajedrez es muy importante conocer patrones, ya que esos patrones nos facilitan las cosas. Y esta primera posición tiene que ver con eso. Bien. En la posición que tiene en el tablero
Fíjense que el rey está, aunque parece muy bien protegido, está en una posición bastante débil, se podría decir, ya que la dama está un poco torpe en F8, no puede pasar fácilmente a defender. Y vamos a ver, de hecho ya lo habrán visto si han resuelto ejercicios parecidos a este, o seguramente este, ya que salen múltiples libros de táctica. Y es que el rey no se puede escapar, o sea, en caso de que se llegue a abrir la columna H, sus propias piezas le están impidiendo el escape al rey. Es algo típico del mate ahogado o semi ahogado. Algunos lo llaman también mate de Philidor. Por ejemplo, si hay un caballo en F7, imagínense que no está la dama de F8 ni la torre de A7. Sería un típico mate de Philidor. Y bien, teniendo esos patrones, o sea, habiendo visto anteriormente posiciones parecidas, uno se va imaginando, ¿no? Cómo se va imaginando las jugadas o se le van ocurriendo de forma más fácil que si no los vio nunca. Así que bueno, acá, para no extenderme más en esta introducción, tenemos dos jugadas candidatas, ¿sí? Empezamos por las jugadas candidatas. Una es dama por H7, que es jaque, ¿sí? Una jugada forzada. Y la otra jugada forzada es una amenaza, que sería G6. Por supuesto, un jaque siempre va a ser más forzado y por eso les dije jaques, capturas, amenazas, en ese orden. Ya que un jaque tiene que responder sí o sí a ese jaque. Bien. Por razones didácticas vamos a empezar con G6. Bien, G6 amenaza dama por H7 mate, así que hay una única respuesta que sería H6. Y bueno, vemos que H6 parece que no es fácil progresar, quizá lo único que podamos intentar sea alfil por H6, pero luego de G por H6, fíjense cómo la dama y la torre están ya defendiendo al rey, entonces ya sería mucho más difícil dar mate, ¿no? Por ahí podríamos intentar con un G7, pero ya entraría la torre a defender, la torre de A7 que antes no estaba haciendo nada, ahora podría pasar a la defensa. Bien, entonces parece que G6 no es una muy buena opción. La otra jugada es dama por H7, que en realidad es por la que debemos comenzar porque es un jaque. Empezamos por G6 por razones didácticas, ¿sí? Bien, la respuesta es única, rey por H7. Y ahora, bueno, seguimos viendo los jaques. G6 es la única jugada que da jaque. Y después de rey H8, estamos en una posición muy interesante, ya que no hay jaques, pero sí sabemos, como les decía anteriormente, por patrones, que si este peón no existiera, o sea, el peón de H4, ya estaría el rey en mate, porque sus propias piezas le están impidiendo el escape, la torre de G8 y el peón de G7. Bien, si pensamos en este detalle, y eso es algo que es mucho más fácil de pensar si tenemos este patrón, o sea, si hemos visto un ejercicio similar a este anteriormente, se nos ocurriría una jugada que es muy linda. Les recomiendo que pausen el video y traten de buscarla. Bien. Y es la jugada torre G5. Una jugada que, aunque no es jaque ni es una captura, plantea una amenaza muy concreta que es torre H5 mate. Y dicha amenaza es imparable. Por lo cual, las negras jueguen lo que jueguen, están en mate a la siguiente jugada. Ya que si F por G5, simplemente H por G5, y como les decía, abrimos la columna H, y con esto damos jaque mate. Bien, esta primera posición es bastante sencilla. La traje porque es un buen ejemplo, ¿no? Primero de lo que serían los patrones en ajedrez. Segundo,
de las amenazas, que es algo que por ahí a veces no se entiende tanto. Bueno, torre G5 es una jugada que, aunque es una amenaza, es forzada, sí. Algunos, a veces, aunque sea menos forzada que los jaques y las capturas, también es algo muy forzado, ya que el rival ante una amenaza tiene que responder a ella, a no ser que tenga una amenaza mayor, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bien, vamos a la siguiente posición. Bien, espero que ahí les debe, sí. Ahora la deben tener en pantalla. Bien, esto lo sacamos. Bueno, en esta posición mm, a ver, el negro tiene que actuar de forma mucho más dinámica que en la posición anterior. Y esto se debe a que las blancas tienen una amenaza muy grave. Y por eso es importante, cuando vayamos a calcular, darnos cuenta de qué está haciendo nuestro rival. Siempre hay que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué quiere hacer mi rival en su siguiente jugada? Y es que acá, si le tocara jugar al blanco, el blanco estaría haciendo dama por h6. Y si rey por h6, seguiría caballo g4, que sería jaque doble y mate a la vez. De hecho, sería un hermoso mate. Así que bueno, ¿qué quiere decir eso? Que como las blancas nos están amenazando mate, nosotros debemos empezar a buscar jugadas muy forzadas, es decir, jugadas de jaque, ya que de lo contrario va a seguir dama por h6 y caballo g4, mate. Por ejemplo, si jugáramos torre b8, jugada que plantea una amenaza muy fuerte, torre por b2, bueno, seguiría dama por h6. Bueno, si rey g8, simplemente dama h8 mate. Y si rey por h6, caballo g4, jaque doble y mate a la vez. Entonces tenemos que empezar a buscar jugadas forzadas. Tenemos tres jugadas forzadas, ¿sí? Una sería caballo c3. Otra sería dama por c2. Y otra, torre e1 jaque. Bien. Por razones didácticas vamos a empezar con caballo c3. Bien. Bueno, caballo c3 parece una jugada muy buena si el blanco capturase de peón. Hiciese b por c3. Ya que en ese caso vendría torre b8 jaque. La diferencia es que ahora la torre está entrando con jaque. Y bueno, como ven ahí señalizado, si rey a1, seguiría dama por c3 mate. Y si rey c1, seguiría torre e1 mate. Bien. Así que caballo c3 parece que está ganando entonces. Lo que ocurre, y con lo cual se descarta fácilmente esta opción, y es un poco lo que les decía por eso es más importante ver las candidatas más allá de profundizar mucho en una jugada, ya que si acá vemos que el rey simplemente puede ir a A1, ya el negro no tendría más jaques y las blancas a la siguiente van a ser dama por h6. Entonces, si nosotros vemos que a caballo c3 existe rey a1, ni siquiera tenemos que calcular qué pasa si b por c3, qué pasa si rey c1. Simplemente vemos que hay una respuesta con la cual no tenemos más jaques y con ello las descartamos. ¿Bien? Esto es un poco el orden de pensamiento que quiero que se lleven para calcular mejor en este tipo de posiciones, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente jugada, que es la espectacular dama por c2. Bueno, ahí ven que si el rey se fuera a A1, seguiría dama por b2 mate, por lo cual en este caso sí es forzado capturar la dama. Bien. Ahora,
Acá tendríamos que escoger de nuevo entre dos jugadas candidatas. Una podría ser torre C8 y otra podría ser caballo D4. Jaque. ¿Qué ocurre? Podríamos calcular, de hecho en una partida deberíamos hacerlo, pero en el ajedrez también vale mucho la intuición y el razonamiento. ¿Por qué les digo el razonamiento? Nosotros estamos seguros que el caballo en D4 va a estar muy bien, pero no sabemos si la torre quiere estar en C8 o si por ahí le convenga estar en B8 para que, como vimos en la línea de caballo C3, por si se abre la columna B, pueda atacar el rey. Entonces, como no estamos seguros si la torre está bien en C8 o en B8, pero sí estamos seguros que el caballo en D4 está bien, bueno, empezamos calculando caballo D4. Ahora bien, contra caballo D4, el rey tiene dos opciones. Puede ir a B1, puede ir a D1. Si va a B1, viene un mate bastante espectacular con caballo C3. Bueno, es decir que si rey C1, torre E1 sería mate gracias a jaque doble, ¿no?, de alfil y la torre, y que la casilla C2 se la está quitando el caballo de D4. Y si B por C3, vemos por qué era mejor caballo D4, caballo D4 que torre C8, ya que ahora seguiría torre B8, jaque. Si rey C1, de nuevo torre 1 sería jaque doble y mate. Y contra rey A1, caballo C2. Un hermoso mate, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre? Que acá en esta posición también puede jugar contra caballo D4, jaque rey D1. Bien, chicos, yo estoy pasando todo bastante rápido. En el video pueden pausar y tratar de ver otras opciones, ya que esta segunda posición, a pesar de que son todas jugadas forzadas, es verdad que el blanco tiene muchas opciones, ¿sí? Bueno, acá de nuevo tenemos que seguir con las jugadas forzadas. Y la única jugada forzada lógica parece ser caballo por B2. Y ahora el detalle es que el rey se puede escapar por C1. Y no solo se escapa por C1, sino que haciendo eso está tocando al caballo de B2. Y eso va a representar un problema, ya que ahora si torre E1 jaque doble, rey por B2, torre B8 jaque, el rey, bueno, tiene para ir a C3 o a A3, por ejemplo, rey A3, caballo C2 jaque, rey A4, torre B4 jaque, y rey A5. Vemos como no hay más jaques por parte del negro y el blanco simplemente está amenazando dama por H6 y caballo G4, jaque doble y mate. Es decir, las negras se estarían quedando perdidas. Así que, ¿qué ocurre? Falla nuestra combinación, parece. Bien, muy importante preguntarse, ¿dónde está fallando nuestra combinación? ¿Por qué está fallando? ¿Bien? Y si nos hacemos esa pregunta, y es la razón por la cual traje este ejemplo, ya que fue la manera como lo resolví, ya que yo empecé calculando dama por C2, resulta que el rey se está escapando por la casilla C1. Así que necesitamos, para que nuestra combinación resulte, que el rey no disponga de dicha casilla. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacer eso? Volvemos atrás. Bien, vemos que si el rey le logramos quitar la casilla C1, nuestra combinación va a resultar. Así que el cálculo de nuestra siguiente jugada, a pesar de que acá por el método de descarte, ¿no?, simplemente de eliminación, ya diríamos que es torre 1,
Pero si lo razonamos, cosa que es muy importante en ajedrez, vamos a llegar a esta conclusión, ¿sí? Ya que torre E1 le está quitando la casilla C1 al rey, ya que abre la diagonal al alfil de H6. Bueno, vamos a ver, torre 1, entonces única comer de torre. Además desvía la torre, ¿sí? De H1, que estaba amenazando el mate, junto con el caballo en G4 después de dama por H6. Y bueno, vamos a ver cómo ahora la combinación si es correcta, gracias a ese pequeño detalle. Bien. Dama por C2, bueno, nuevamente si el rey se va a 1, dama por B2 sería mate, por lo cual es forzado capturar. De nuevo caballo D4, ya que la torre, como dijimos, no estamos seguros si está mejor en C8 o en B8. Y vemos que la diferencia radica en que ahora si rey D1, el alfil le quita las casillas D2 y C1. Entonces ahora caballo por B2 sería un mate espectacular, ¿no? Están actuando las tres piezas menores del negro, ¿no? El caballo de D4 quita las casillas C2 y E2. El alfil quita las casillas D2 y C1. Y el caballo de B2 está dando el jaque. Así que un mate bastante lindo. Pero no sería distinto si el rey viene a B1, ya que funciona el mate que habíamos visto antes. Caballo C3, jaque. Bueno, ahora el rey directamente no puede ir a C1. Y si va a A1 seguiría, bueno, vamos a verlo. Si rey A1 seguiría caballo C2. Otro mate muy lindo. Y si B por C3, como ven, abre la columna B para que entre la última pieza que faltaba por actuar, torre B8 jaque. Ahora rey A1 es única y caballo C2 mate. Bien, es un ejemplo muy lindo porque terminan actuando todas las piezas negras, ¿sí? Siempre es importante que nuestras piezas actúen en armonía entre ellas, y acá absolutamente todas las piezas del negro ayudaron para la combinación. Bien, bueno, más allá de ese tema bastante estético, vemos cómo es muy importante, ¿sí?, elegir las jugadas candidatas. Vimos también cómo en el proceso de razonamiento, ¿verdad?, al ver que una jugada falla, si encontramos la razón de por qué falla, se nos puede ocurrir cuál es la jugada correcta, ¿sí? Que es el torre 1, ¿verdad?, en vez de dama por C2 directamente, que es algo muy habitual. Muchas veces en el cálculo tenemos que invertir el orden o meter una jugada antes del sacrificio como tal, que sería la entrega de torre 1. Bien. Y bueno, vemos también cómo conocer patrones es bastante importante, ya que para que se nos ocurran estas ideas tenemos que por lo menos tener este patrón de mate, ¿no?, de torre y caballo. La torre quitándole estas dos casillas al rey y el caballo dando el mate. Se le suele llamar un mate semi-ahogado, donde el rey, por un lado, una pieza suya está evitando que se escape, y por otro lado, esta otra pieza del rival quitándole una o dos casillas más. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video, que les sirva en las posiciones que tengan que calcular, sobre todo en las posiciones donde hay cálculos forzados, ¿sí?, donde hay jaques, capturas o amenazas. Y bueno, que lo puedan, por supuesto, implementar en sus partidas, que es lo importante. Les mando un abrazo y nos veremos en una próxima oportunidad.